tardes, mi gente de Un Enlace. Como siempre les repito, todos los viernes es un honor y un placer compartir con ustedes mediante aquí esta plataforma, esta emisora Voz Trinitaria, que nos da esta oportunidad para compartir con ustedes temas de actualidad, de información y temas necesarios para nuestra comunidad, para nuestra sociedad y para toda la República Dominicana y de donde quiera que nos estén viendo ustedes. Aquí dándole continuidad al tema de la semana pasada, que estábamos tratando las heridas de la infancia, hablando exclusivamente de cuando papá falta en el hogar y qué secuelas nos deja esto a hombres y mujeres ya en nuestra adultez. Sucede que se quedó se quedó en duda cuáles eran las heridas de infancia, porque solamente estuvimos hablando, nos enfrascamos en la ausencia de papá, que esta es la herida de la ausencia. Pero para que el tema quede bien enfocado y que ustedes tengan una idea completa de cuáles son las heridas de infancia, les voy a dar un tópico de las 5 heridas de infancia que suelen tener las personas adultas cuando lo manifiestan de adulta cuando en la infancia la tuvieron. Como estuvimos hablando la semana pasada, las heridas de infancia son lesiones, pero son lesiones emocionales. Y quiero aclarar un punto, son lesiones emocionales que a veces quedan y a veces quedan por confusión. Dígase, a veces usted entiende que tuvo falta de papá o abandono de papá, pero puede ser que papá sea una persona que trabaje de viajes, que viva viajando, que su forma de vivendi, su modo vivendi sea trabajar a modo empresarial, entonces papá se ve ausente, si hace la misma falta que como si fuera que papá se fue de casa, o como que si papá fallece, o como que si papá tiene ausencia de presencia, ausencia emocional, perdón, aunque esté presentemente, pero también es bueno saber que nuestros padres siempre han dado y dieron lo mejor que tuvieron en sus manos, y que, como yo explicaba la semana pasada, a veces estas heridas de infancia que nos tocan a nosotros vienen siendo una bola de nieve que va recorriéndose desde la infancia de los padres de nosotros, quienes también sufrieron en su momento algún tipo de ausencia, algún tipo de abandono, algún tipo de humillación, alguna de esas heridas de infancia que nos repercuten a nosotros como niños en nuestra infancia. También ellos tuvieron tal vez esa falta. Entonces, posiblemente nuestros padres dieron lo mejor que tenían en el momento que les tocó criarnos. Era bueno aclarar este punto para que se supiera, ¿verdad? Entonces, yo creo que quedó muy claro el punto de la herida de abandono, porque fue la que más se abarcó en el programa pasado, del viernes pasado, donde abarcamos qué secuelas deja la ausencia de papá, tanto en hombres como en mujeres. Sí dimos algunos tópicos pequeños en la del hombre porque el tiempo no nos alcanzó, pero básicamente en el hombre es que se puede volver una persona dependiente a la esposa por la falta de papá, donde no tenga el conocimiento de cómo se debe manejar el hombre de modo masculino, cómo un papá se comporta en su casa, en su familia, como guía del hogar. Entonces, al tener la falta de este guía para él como hombre, entonces tiende a no saber cómo manejarse en este ámbito, y por eso puede suceder de que quede con las dudas y se sienta entonces incompetente a la hora de ser papá, dejándole a mamá el rol mayor, y entonces volviéndose con esta condición de pasarle a mamá el rol de guía, volviéndose entonces un papá ausente, que era lo que les decía hace unos momentitos. A veces la ausencia de papá no es solamente física. A veces papá sí vive con nosotros en la casa, pero papá no tiene un rol emocional con nosotros como hijos, con sus hijos, con los niños, y al no tenerlo, pues en el crecimiento de nosotros, esta ausencia emocional se torna tan igual como cuando papá no está en casa físicamente. Era bueno aclarar este puntito. Entonces, quedando clara la parte de qué es la herida de abandono, que es cuando papá no está físicamente, cuando papá no está emocionalmente, cuando también mamá, cuando hablamos en genérico de heridas emocionales de la infancia, tanto mamá como papá o ambos
confluyen en esta narrativa de lo que son las emociones y las faltas y las heridas cuando somos niños. Entonces, la herida de abandono es no está, no lo conocí, falleció, murió, inclusive, aunque suene fuerte, también madres o padres que se han suicidado. ¿Mm? Y esta es una herida que queda muy latente porque entonces nuestros hijos, los hijos, cuando sucede esto de que uno de los progenitores comete un suicidio, entiende y a veces se siente, dígase de por vida, a menos que no lo vaya a fraguar en donde un terapista, se siente a veces hasta culpable porque no lo entiende, se queda sin el sentido, se queda siempre buscando qué pasó, qué hice, qué no hice, qué le pasó a mi papá, pero si mi papá y yo o mi mamá y yo estábamos jugando ayer, si estábamos compartiendo una película, ¿qué fue? Fue porque me corrigió, que hice esto de un modo indebido, que no debía hacer aquello. Entonces siempre se le queda en esa mentecita al niño o a la niña de sentirse culpables, de sentirse totalmente, dígase, en el limbo de lo que es esta paternidad o esta maternidad en la ausencia cuando hay un suicidio. Entonces, está la siguiente herida. Hoy vamos a manejar las 5 principales heridas de la infancia. Está la siguiente, que es la herida del rechazo. Esta herida es muy común y es la más subestimada y para mí es la más peligrosa. Porque cuando como familia tenemos un mecanismo de abandono, de rechazo, ¿cómo el niño entiende el rechazo? Por ejemplo, cuando a veces sucede cuando es adoptado y no se le ha comunicado y él lo descubre. ¿Mm? Es muy fuerte para un niño en este sentido. A veces también es cuando entiende, por ejemplo, papá se casó y se dejó de mamá y viene y tiene un siguiente matrimonio y se lleva a ese hijo. O puede ser también en el caso de mamá, que regularmente las mujeres somos las que llevamos a nuestros hijos a donde vamos a vivir. Entonces viene mamá y se casa con otra persona y tiene otro hijo con esa otra persona. Ese niño del matrimonio anterior de mamá, cuando va a ese nuevo matrimonio, se siente en rechazo, porque cuando encuentra o cuando ve la comunión, cuando ve la complicidad de ese papá nuevo, con ese hijo que llega al hogar y ve a mamá cómo atiende a ese niño, dígase porque es el bebé más pequeñito que llegó a la casa, él se siente en rechazo porque él no tiene esa misma comunidad materna y paterna junta. Entonces ahí viene lo que es esta herida de rechazo, donde él entiende que él está siendo rechazado. Entonces, que también se ve mucho en la herida de rechazo, se ve cuando mamá no quería tenerlo al bebé, dígase por violación, por incesto y por alguna razón se quedó con el embarazo y tuvo a la criatura. Esta criatura crece con los rumores a los alrededores de que fue un niño de violación, de que fue un niño no concebido con amor, con cariño. O cuando la mamá deja de querer a este hombre pero quedó embarazada, cuando se da cuenta que tal vez en su familia habían deseos o planes de tener un aborto hacia ese embarazo y no se logró ese aborto. Entonces estos muchachos, estos niños, estas niñas tienden a sentirse con la herida del rechazo. ¿Cómo se manifiesta? Con las personas que han sufrido la herida del rechazo, como les dije al principio, es una de las más peligrosas porque estas personas entienden siempre que no la aman, no la quieren. A veces su pareja está dando todo lo posible para que la relación crezca, para que la relación sea factible. Y estas personas, como tienen un sentimiento de abandono tan grande y de rechazo, entonces se les vuelve difícil entender cómo es un amor sano, cómo es un amor cálido, cómo es un amor verdadero. Entonces, por más a veces que la pareja que tiene la relación ya adulta con este niño que tenía esta situación, a veces no entiende el comportamiento de amor sano que le está dando su pareja en ese momento. Entonces, por eso siempre vive en este conflicto de si me quiere, si no me quiere. A veces se puede volver medio obsesivo, medio, dígase, violento, porque siempre anda buscando, porque como para él está en la herida del rechazo, él entiende que nadie lo ama y que él no merece amor. Pero recuerden todo esto, esas son situaciones que se dan de modo inconscientes.
actúan así y entienden que están actuando así porque son así. Ya cuando tienen un entendimiento psicológico, si van a terapia por algún pasivo emocional, o si han sido ya un poquito más leídos, como estábamos en una época tan digital, tan tecnológica, donde estos temas a veces ya se abarcan de modo por internet, se abarcan por Instagram, uno ve muchísimos videitos, en TikTok también hay muchos psicólogos y psicólogas y personas que hablan estos temitas. Entonces ya cuando ellos entran en razón con estos temas de modo de internet y eso, pues van entendiendo de qué tratan estos temas y se visualizan y dicen, no, oh, mira, yo creo que mi herida de infancia es esta, o yo creo que mi herida de infancia es esta, porque ya, como les digo, la tecnología nos permite entender algunas cosas que antes estaban un poquito más, dígase, ocultas por la falta de visualizaciones y cosas así, que había que ir directamente a donde un profesional. Entonces, esta es la segunda herida de infancia. Y para pasar a una siguiente y terminar esta segunda, estas son personas que terminan teniendo situaciones con el alcohol o situaciones con los vicios. Y si no vienen con el alcohol o con los vicios, vienen con una hipersexualidad, que son estos deseos insaciables de tener relaciones sexuales, porque siempre, en una de las cosas que da éxtasis y que dan placer en la vida, dígase fumar, tener drogas, tener alcohol o relaciones sexuales, estas personas regularmente tienden a querer llenar ciertos vacíos con estos vicios. Entonces, yo les quiero pedir que me permitan hacer una pequeñita pausa para poder seguir con las siguientes heridas emocionales y así pasamos a continuar. A partir de ahora vamos a tener una herramienta y será esta emisora que se va a llamar Voz Trinitaria, que es la que ya teníamos digital para asegurarnos darle continuidad. Hello, gente de Un Enlace. Aquí estamos un viernes más con ese interesante tema que tiene ya planteado Jacqueline, las heridas emocionales de un padre ausente. Venía escuchando el programa El Camino, muy interesante y muy acertado, porque es una situación bastante común y más en esta nueva etapa de familias disfuncionales totalmente. Donde los hijos se crían con el dolor y la ausencia de los padres. Sí. Como decías, a veces presente en la casa, pero ausente de emocionalmente. espíritu y emocionalmente. Entonces, decías que vas a entrar a la tercera parte de lo que es... Sí, hoy estamos hablando de las 5 principales heridas que ocasionan las heridas emocionales de la infancia. Y hablamos de las primeras 2, que era la de abandono, que es la que más nos enfocamos el viernes pasado, que cuando no está papá. Por eso comencé explicando que a veces, como tú estabas corroborando, el abandono no es solamente físico. A veces están ahí, pero no están. En el viernes pasado estaba comentando Federico que él iba a hacer competencias de música y eso, y que no veía a su papá y a su mamá, y veía a todos los niños con papá y con mamá apoyando. Y él dice que eso le fue muy doloroso para él. Porque él decía, yo no quiero el jurado, yo no quiero nada, yo lo que quiero ver a mi mamá y a mi papá y yo enfocarme en que estoy haciéndolo bien, pero es para que ellos me aplaudan. Así es. Entonces, por eso que te digo, mira, el papá de Federico estaba, la mamá de Federico estaba, pero por cuestiones, como él decía, que eran 2 luchadores, 2 trabajadores,
entonces no lo tuvo físicamente. ¿Sabes que hay algo ahí? Por ejemplo, tomando ese caso de Federico, que sé que hay muchos hijos que tienen ese tipo de dinámica, y es porque los padres, gracias a Dios y a su trabajo, pueden colaborar en pagarle cursos, en llevarlos que hagan lo que el niño merece y quiera. Y están ahí para apoyarles económicamente. Pero entonces esa falta de ese reconocimiento cuando tú ves a tu papá, y eso no lo cubre dinero, eso no lo cubre qué tan bueno sea el curso donde estás. Y queda ese rencor, déjame decirte, esos rencores no se van, no se van. Y entonces, como en esta herida de rechazo, la siguiente, que es a la herida de traición, es un dolor que no solamente queda, sino que te vuelves envidioso, dígasele así, porque envidias lo que estás viendo a tu alrededor, que es cuando los padres prometen mucho y no cumplen. Wow, eso sí es difícil. Esta se llama herida de traición. Quedas con una forma en la vida de no confiar en la gente increíble. Te vuelves de estas personas cuando estás en pareja que necesitas mirar, necesitas rebuscar, porque siempre crees que está en traición el otro, porque la gente que tú más amabas, que son tus padres desde pequeño, que son tu heroína y tu héroe, siempre te fallaban. Entonces tiendes a crear emocionalmente un vacío de traición. Me traiciona. No te preocupes que a ese juego de béisbol sí voy y no llega. ¿Tú recuerdas la película Mentiroso, Mentiroso con Jim Carrey? Sí. ¿Recuerdas cómo ese niño se entristecía? La temática de esa película representa ese tipo de herida. Esta es la herida de la traición, porque papá nunca llega, papá siempre dice que va, y ni a los cumpleaños llegaba. Entonces este niño ya ve que no hay necesidad de que papá ni siquiera comparta con él porque no le cumplía. Y hay algo ahí, Jacqueline, el padre no es que lo quiera hacer intencionalmente, puede que se sienta mal porque no le ha cumplido al hijo, porque a él le pasaba. Y es porque se ve envuelto en tantas recuerda que era por el cosas, trabajo, que era abogado. Por el trabajo, me veo muy empeñado en trabajar, que entonces dejo lo importante por lo secular. Por lo secular. Pero son situaciones que entendemos que sí se pueden manejar y que los padres que se sientan identificados con estos rasgos que estamos diciendo hoy, de estas 5 heridas emocionales, puedan, después de identificarlo, ver cómo cambiarlas. Cómo mejorarlas. Porque se puede, por el amor a los hijos. Se puede, porque a veces ya nos enfrascamos mucho en de dónde saco el dinero para hacer todo lo que te gusta como hijo o hija. El estilo de vida que tenemos, dígase, en esa casa hay aire en la habitación de los 2 muchachos y de mamá y papá, hay que pagar salud. Mira, hay algo que principalmente en las familias que son acomodadas, que los padres trabajan mucho y tienen este cierto nivel de vida, esa traición de te acompaño al próximo y no poder, y después te dice el mismo padre, es que si yo no estuviera trabajando, entonces las vacaciones que vamos a ir a Disney en tal tiempo, no pudiéramos hacerla. Exactamente. Entonces lo grande es cuando llega el tiempo de la vacación de Disney y tú te quedaste en casa porque papá no pudo. No puedo ir. O entonces a último tiempo te dice, ve con mami, que es que se me presentaron cosas. No se disfruta igual. Entonces, mira, estas personas llegan a tener lo que tienen la herida de traición, llegan a tener un carácter fuerte en el exterior y emocionalmente son muy débiles. Porque son personas que se desencantan muy rápido. ¿Por qué se desencantan? Porque emocionalmente están débiles. Tú tienes una pareja y esa pareja te promete, dígase, te voy a acompañar mañana a almorzar, espérame a la hora de almuerzo, pero tú comes a la 1 y ya son las 1:40, ya tú entiendes que ya van a ser las 2 y tú vas a tener que volver al trabajo, y él no fue. Para él tal vez podría decir, porque no conoce tu herida de infancia, ay, pero Gianni o María o Josefa, si es extremista, ¿por qué no pude? Pero lo que pasa es que eso te dio una vuelta hacia tu infancia. Sí. Y inconscientemente y te hizo retroceder al dolor que tú sentías al esperar a esa mamá o a esa papá que nunca llegaba o nunca cumplía esas promesas. Entonces el otro solamente lo está viendo en el momento, lo que no pudo hacer, y que tú, ¡ay, qué exagerada! Ay, no. Yo tengo una anécdota, Dale. Jacqueline, mira,
Bueno, aquí nosotros somos parte de ustedes parte nuestra y el contar nuestra historia nunca pesa porque... Ser vulnerable nunca pesa. No, porque y ustedes aprenden de cómo uno ha manejado las situaciones y ha superado todo esto. Mi padre cuando yo tenía 5 años se fue del país por cierta razón y nada, crezco con mi madre soltera y mi padre ausente. ¿Qué sucede? Que yo idealizaba como que era mi papá. Sí, ay, sí. Y yo me hacía la película en mi mente de que, no, mi papá me quiere, mi papá esto. Wow. Su hermana viajó al país donde él estaba y él se comunicaba por teléfono. Y entonces él dijo que me iba a mandar algo, un regalo. Yo recuerdo, yo tenía como 8 años. Ay, promesas. Parece que a él se le olvidó. Mi tía lo que hizo fue que compró ella un regalito para traérmelo a mí. ¿Y tú te enteraste? Y yo me enteré. Uy. Dios mío, eso sí duele. Bastante. Ustedes no se mientras yo no me enteré que Te van a entender lo que tengan la misma herida, te van a entender perfectamente. Mientras yo no me enteré, para mí eso era el mejor regalo del mundo. Yo dormía con eso abrazado. Porque tú te sentías validada medio a ese regalo. Sí, y pasaron como 2 semanas más o menos fueron. Que yo escuché la conversación, no, yo tuve que comprarle eso porque a él se le olvidó. Ay, pero qué error más Ay, grande, Dios hablando eso mío. cerquita de ti por ahí. Miren, eso duele. Así que padres, no hagan eso. Cuando ustedes prometan algo a sus hijos, cúmplanselo para que la herida de la traición no haga eco en su corazón y pueda dañarle psicológicamente, porque esto es algo que no se supera fácil. Puede que una persona hasta lo bloquee de su mente y sienta que Sí, lo supera. Lo bloquea, pero le Pero sigue haciendo el daño. estrago que hace eso en todas sus relaciones y en su círculo social es muy fuerte. Y más si en tu caso, siendo mujer, viene la herida de rechazo de parte de papá. Porque entonces esta situación tú te vas a ver envuelta en ella con cada relación que tú tengas de pareja. Sí, pero ahí sería la de traición, ¿verdad? Ah, perdón, la de rechazo. No, porque la de rechazo es la de traición que estamos hablando, Sí, ¿verdad? sí, Perdón, sí. sí. La de traición. Esa siempre te va a calcomer. Exacto. Porque por haber esperado. por lo haber que no esperado llegó. y por te vuelves de esta persona que idealizan a la pareja porque esperas mucho Sí. y tiendes a dar mucho también. De hecho, yo le he dicho a personas, no, porque tú eres un proyecto. Pero ¿qué proyecto de qué? ¿De qué estamos tanto ¿Qué idealizando? te estoy idealizando exactamente? Viendo la posibilidad de lo que puede hacer en una persona que sabemos que no va a hacer. Ay, no, esto no es fácil. Entender cuestiones mentales no es fácil. Vamos a pasar, que por eso me confundí, porque era la siguiente, discúlpame, a la herida de la humillación. Y para mí es la más penosa, porque estas son las heridas que tienden a tener las personas más depresivas. Y son las heridas donde mamá y papá, tú entiendes que no te comprenden emocionalmente, donde son a veces agresivos contigo y no te aceptan por alguna situación. Dígase, ese hombre está esperando una hembra y le sale un varón y él demuestra el desdén desde la crianza, o viceversa, estamos esperando una niña y viene un varón y se te demuestra el desdén. Ya yo tengo 5 varones y vengo ya a decir, bueno, ya este es el último embarazo, esta tiene que salir, entonces viene también un varoncito y tú sientes en ese crecimiento ese rechazo. Fuerte. También suele suceder mucho con las preferencias sexuales, donde un papá muy machista viene y se da cuenta en la niñez o en la adolescencia que este niño se está comportando de un modo hacia la preferencia sexual masculina también. Entonces siente esa herida de humillación porque viene un trato indistinto de los otros hijos. Entonces esta es una herida que causa muchísima depresión porque tú estás esperando un apoyo emocional de tu mamá o de tu papá. Totalmente. Entonces cuando tú te ligas, te ves envuelto en que, mira, hoy viene tu abuela y tu abuelo, trata de parárteme derecho hoy. Entonces ahí es que vienen esa punzada de, ay, no quiere que sea yo. No son casos fáciles. Uno lo está puntualizando aquí, señores, estos casos de heridas emocionales. Pero quien lo vive, miren cómo ella hizo un pequeño tópico de cuánto a ella le dolió esa situación. Entonces, imagínense a veces escucharlo de la voz de quien lo vivió, que se transparente, son cosas que a veces hasta la piel se le erizan a uno.
El tú escuchar a un niño, que porque mira, nació ese niño, la más linda de toda la casa es fulana, y tú estás oyendo que a la otra no le dicen nada, Sí. porque la otra salió menos en condiciones de belleza, según el entendimiento de mami y papá, y esa la otra, esa es la Barbie de aquí, esa esto, esa que el otro, y tú ves que la otra, mira, seca, esperando su Seca, piropo. la María Palito. Esperando su Mire, piropo. yo creo que la herida de humillación se arraiga más cuando los padres intentan que sus hijos sean perfectos. Ujú. Eso de decirles, tú tienes que ser así, ¿Cómo asao, comportarse? darle las pautas sin dejarlos ser, hace que se sientan humillados porque el hijo lo que entiende entonces, como yo me comporto no es correcto. No les gusto. No le gusto a mi papá. Ujú. Es algo muy de padre, del papá. Ujú, sí. Básicamente, porque dicen las madres a todos sus hijos lo quieren igual, ¿verdad? Pero A menos veces- que mamá tenga una situación con la sexualidad, que es donde te digo que a veces familiarmente el que una persona sea homosexual o lesbiana en una familia, a veces eso es cuestión, a veces hasta de religión. Sí, Entonces, si viene de esa parte, ¿tú entiendes, Yanni? Si viene de ahí, de la religión, ya hasta mamá está viendo que tú le estás faltando a Dios, que tú lo estás humillando, que como que a ti te gustan los hombres, o si entiende que tú eres una persona, vamos a suponer que te gustan las fiestas y ellos son más recatados. Son muchísimas cositas que se dan para tú tener la humillación de mamá y papá, que la humillación en este sentido es el rechazo, el que no me gusta cómo haces esto, en las reuniones familiares tú eres la oveja negra. Él no te va a sentar aquí, mira, ahí va a estar tu abuela, tu tía, y no sé, mira a ver si tú te sientas de último para que no te vean ese piercing ahí que tú tienes y ese tatuaje que te hiciste en la espalda. O sea, esas son las situaciones que se dan en la herida de infancia y estas personas tienden a ser muy tímidas, muy sufridas, muy depresivas, como te estaba comentando, tienden a tener episodios depresivos muy grandes y estas son la mayoría de las personas que tú ves luego que cuando van a una emergencia o a estar en un lugar psiquiátrico que se hacen las heridas cortantes. Otra cosa que pasa con las personas con este tipo de heridas es que independientemente de su papá o su mamá, cualquier persona puede hacerlo vulnerable de humillarlo y de tratarlo como se le pegue la gana. Y cuando alguien, oiga esto, cuando alguien le demuestra que lo acepta tal y como es, tienen una dependencia emocional Totalmente. al enamorarse. Increíble. Te amo tal y como eres, te acepto. Cuando tú ves que ese hombre o esa mujer te ama así como tú eres, que tú entiendes que en tu casa eso que tú eres fue rechazado, por eso te humillaron. Y tú ves que esa gente te ama y te quiere como es. Tú no te atreves a querer volver a intentar encontrar a alguien así. Tú no quieres nada que destruya esa relación y te vuelve apegado a esa persona emocionalmente. Entonces, esta herida, la siguiente, es la de la injusticia, que creo que es una de las más, se da mucho en el ámbito económico de niveles más altos, porque son los papás que tienden a tener esas idealizaciones de qué quiero que mi hijo sea. Y es la herida de la injusticia, que es cuando papá y mamá se vuelven muy exigentes. No, tú vas a comer así porque tú no vas a echar libra, porque tú vas a ser bailarina. No, tú vas a ser tan o mejor cantante que tu papá. Tú tienes que cuidar tu garganta. Tú no puedes hacer esto, tú esto, que lo otro. Son las 12. ¿Cómo que tú no te has dormido? Si mañana a las 5 tú tienes un examen. O sea, como esa sobreprotección y esa sobreestimulación a hacer cosas que a veces el hijo no quiere. Sí. Esa es la herida de la injusticia, que cuando tú eres adulto te vuelve como que tú quieres ser el dador, tú quieres ser el que resuelva las cosas porque se te acostumbró tanto desde niño a tú tener este comportamiento de hacer lo que los demás te decían por encima de los gustos tuyos, que tú terminas queriendo complacer a todo el mundo y no siendo indiferente a nadie. Ese es el salvador del mundo, Yanni. Sí, pero también hay una contraparte de esa, que es cuando la persona logra liberarse de ese papá o mamá que era así, entonces se vuelve muy liberal. Rebelde. Porque entiende, todo lo que me reprimieron, El que se con logra su zafar. injusticia, entonces vamos a hacerlo al doble. El que se logra Y zafar. mira, porque conozco casos, y se lo hacen de maldad. Sí, se vuelven Se rencorosos. vuelve ¿tú te acuerdas? Mira ahora. Señores, esto no es nada personal, la gente cercana. No, uno conoce muchos casos, pero se vuelve, la contraparte, como dice Yandy, se vuelven rencorosos. Y a veces, yo he conocido casos que a veces, por ejemplo, hoy hay una audición
para tal puesto y la arruinan. Sí, se sabotean. Se autosabotean porque ellos entienden que no le voy a cumplir eso que mami. Porque no se están saboteando ellos, están saboteando a su mamá o a su papá. Sí, voy a fallar esta. Pero ayer él lo tocó bien en la casa, eso, mira cómo está fallando. Está fallando porque entiende que usted no lo deja en paz, que no lo deja tranquilo. Se le mete Chucky a esos niños. Sí, entonces, básicamente, que era un tópico de cada estas heridas, lo importante del programa de hoy es que nos evaluemos. Todos tenemos y acarreamos con una o con varias. Sí. Hay personas que tienen múltiples heridas de infancia porque pueden tener un hogar donde faltó papá, pero también puede ser que tenía mamá, pero mamá no era tan cariñosa. O sea, hay personas que tienen múltiples heridas de infancia. Y señores, por eso es que a veces usted anda en la calle y usted se topa con tanto tipo de personalidades incómodas ya, ni difícil de sobrellevar, o personas emocionalmente abatidas que no tienen esa fuerza emocional de superar cosas. Y a veces tendemos a ser muy juzgadores. Ay, pero fulana, tú viste, nada más la dejó el novio, ahí está ella que se quiera. Señores, cada persona trata con una herida de infancia o con una infancia. Vamos a borrarle la palabra herida, que mucha gente, he hablado con gente y cuando le digo la palabra herida, yo no tuve ninguna infancia herida, porque hay personas que hay palabritas que hay que sazonársela. No se reconoce. Hay que sazonársela. Entonces yo le quito la palabra herida y digo, no, la vida de infancia que tuvimos nos deja secuelas de ciertas cosas y a veces es más fácil de introducírsele por esta parte. Pero todos acarreamos con una o con varias, como yo estoy diciendo. Sí, por eso que nosotros desde Unienlace siempre llamamos a la empatía emocional, porque usted no sabe cómo creció esa persona, cuáles han sido los métodos que ha utilizado para estar a flote, a veces ni siquiera vivir, sino sobrevivir, porque han sido momentos muy difíciles y cada uno tiene su forma de salir adelante. Entonces es deber de nosotros, primero, apoyar sin juzgar y observar, a veces hasta sin hablar, porque hay cosas en las que nosotros no tenemos injerencia desde afuera, porque las relaciones personales e interpersonales en una familia, en el núcleo, es algo muy delicado, muy íntimo. Bastante. Y que un profesional pueda tratar a uno de los miembros o el colectivo de los miembros de la familia. Pero personas particulares que no tengan este conocimiento de cómo llegar a esas heridas para sanarlas desde la positividad, entonces no debemos utilizarlas en contra para herir. Es algo muy importante eso. Sí, entonces yo quiero culminar porque realmente vamos a darle unos minutitos a felicitar a los padres dominicanos. Ay, sí. No le mandemos más fuego, por favor. No, esos padres que están escuchándonos y viéndonos, felicidades para este Día de los Padres que se celebrará este domingo 29 cae, ¿verdad? Sí, 29 señor. de julio. No, 30. Hoy estamos 28, sábado 29, domingo 30. Ah, bueno. Lunes 30 31. mejores, van a estar cobrados, Cobradito. así que no lo gasten Que todo. dicen que ellos mismos se regalan. Sí, pensaban ni que lo habían cancelado el Día del Padre, pero yo vengo ahora del trabajo, allá estaban celebrando, lo dejé celebrando el Día de los Padres, porque tenía que venir para acá. Entonces hay esperanza todavía, y hay esperanza de que hay padres buenos, no todos son padres que ausentes, no todos abandonan. Por ejemplo, Federico no está en esta tarde, pero está con su padre, que fue un padre excelente para él, y él se siente agradecido y está con él acompañándole en donde quiera que está. Y eso es algo muy bonito, cuando tú llegas a cierta edad y tus hijos están ahí para ti, porque tú estuviste, aunque no estés en algún momento físico, pero lo apoyaste, estuviste ahí. Sí, porque las heridas quedan, pero también con ella, con la adultez, llega la conciencia. Sí. Como te decía, hay veces que papá faltó, la herida queda porque faltó y ese vacío se llenaba, era en la infancia y no se llenó. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú creces dices, pero era que papá trabajaba en automotriz y él salía a los países a vender ciertas piezas de vehículos, por ejemplo. Sí. Entonces ya tú entiendes como adulta que esa falta de papá no era que no te quería, no era que se iba porque quería dejar a mamá,
era porque él trabajaba ese tipo de Sí, porque cosas. es que la parte psicológica de un niño y de un adolescente nunca va a ser igual que un No, adulto jamás. ya con experiencias. Jamás. Entonces yo quiero que felicitar a los padres dominicanos este fin de semana que es de ustedes. Se vale hacerle sus sancochitos, sus comiditas, sus regalitos. Pasen por la casa de Shakira. Entonces felicitarlos de verdad, en especial a mi papá. No está conmigo porque mi papá falleció hace unos años, pero para mí mi papá fue la mejor figura del mundo. Yo era su reina, su princesa. Él me enseñó qué tipo de hombres yo tenía que aceptar en mi vida porque no podría ser menos que el trato que él me dio. De ahí lo importante, señores, del trato que ustedes le den a sus hijas. Me refiero cuando tienen niñas, porque ellas son las que van a tener futuros maridos. Con el trato que usted le dé a su hija, no puede venir cualquier fulanejo de que la va a enamorar con dos palabritas bonitas, ¿no? Hay que ganársela a esa muchacha. Entonces, vamos a sanar la herida de papá, que es el mensaje que yo quería dejar al final. ¿Cómo sanamos la herida de papá? Entendiendo que papá también tuvo una infancia difícil, porque esto viene de generación en generación, ya ni nosotros somos una generación más entendida, que nos hace más preparada para criar futuros hijos, nuestros hijos que tenemos, y así los papás también que van teniendo estos conocimientos. Pero en épocas anteriores no era tan sencillo así conocer estos temas. Que siempre me llega algo así como jocosa. Te llegó otro recuerdo. No, yo digo que ahora está en la generación de cristal, pero nosotros somos de fibra de vidrio, señores. A nosotros la vida nos ha dado fundazo por donde Y quiera. aquí estamos estamos felices. en pie y a flote. Y felices, señores. Entonces, eso era todo. Simplemente vamos a sanar desde el perdón. Porque como lo dije el otro viernes, lo repito. Si no sanas desde el perdón, no estás haciendo nada. Porque el primer paso es perdonar, que dio lo que tenía y lo que podía. Y si fue realmente un papá ausente porque no te quiso, porque no quería tener la paternidad de tú como hija o hijo, simplemente perdonar y olvidar y continuar tu vida. Abrazar a quienes estuvieron en tu infancia, agradecerles el que estuvieran ahí y continuar, porque si no sanas, entonces lo vas a repetir en tu vida, cada relación que tenga, cada situación de tu vida. Entonces, quien va a vivir perjudicada eres tú. Entonces, vamos a sanar en esto, vamos a ir también a terapia, a evaluarnos, a ver cómo nos ayuda el terapista, y vamos ya a sanar en papá, que este es el mes de los padres. Y a los que lo hicieron mal, yo sé que lo van a hacer mejor con este programa de hoy. Y a ti, querida hija, querido hijo, a amar a papá y a perdonarlo. Así es. Para cerrar, vamos a cerrar con un versículo bíblico que dice que honres a tu padre y a tu madre. Esto te va a traer gran bendición y tú lo vas a honrar y lo vas a perdonar independientemente de lo que pasó contigo, sino por lo que tú quieras dejar de legado a tus hijos y la sanidad que tú quieras en tu corazón. Desde Un Enlace te deseamos un feliz Día de los Padres, así que bye bye, mi gente, nos vemos vemos otro el fin de próximo. semana para aprender. Nosotras ya no nos estamos despidiendo, ya Claro, ustedes ¿cómo me que no? enseñaron. Yo estoy esperando, porque esa es la tradición de nosotros. Entonces, a todos los padres dominicanos, bye bye, Un Enlace se Bye, despide. feliz fin de semana.